Esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga en este domingo, como llama la iglesia Laudate, alegría, alabanza. Se acerca la Navidad y hay que tener una actitud un poquito más disponible, no solamente en la parte comercial, sino en la parte espiritual. Muchas veces estamos arreglando la casa, comprando cosas, esperando invitados, queremos tener lo externo muy bien, pero internamente ¿cómo estamos? Así que la alegría es una experiencia del amor de Dios que se convierte en una experiencia mística. Y cuando digo mística quiere decir algo tan sagrado que me llena de paz. Hoy es un día para vivir la alegría porque viene el Salvador. La Navidad es ratificar a Jesús como el Salvador. Sin embargo, hay dos hechos fundantes muy bonitos en la palabra de hoy. Primero me voy a ir al Salmo 145. Decíamos la respuesta tan sencilla y tan concreta: ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Eso lo dice una persona que necesita de esa experiencia del amor de Jesús. Para nosotros los cristianos, la salvación ya llegó. Cristo el Señor se manifestó como Hijo de Dios hace 2022 años. Y nosotros como cristianos hemos recibido la salvación y la manifestamos a través del bautismo, que nos da la identidad de ser hijos de Dios. No solamente somos pueblo de Dios, somos hijos por el Hijo en el bautismo. Pertenecemos a una comunidad que se llama la iglesia, y en la comunidad hemos recibido la salvación. Sin la iglesia no hay salvación, porque la salvación está mediada entonces en la fe que profesamos a través de la iglesia como bautizados. Dice el Salmo entonces: el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los perseguidos y a los peregrinos. Miren ustedes que aquí es donde está la razón de entender por qué, cuando la alegría de encontrarnos en la experiencia de fe nos devuelve la razón de vivir, podemos entender qué significa pasar por hambre, estar cautivo, ser oprimido, estar ciego, cuando uno ha perdido la razón de vivir. Y hay momentos de la vida
donde uno habla de la alegría, pero por dentro no hay alegría. Hay un momento de angustia, de penas, de sufrimientos. Y uno tiene que ser consciente que allí es donde uno tiene que experimentar la salvación. En los momentos más adversos es cuando uno dice: Señor, ven a salvarme, ven a salvarnos. Y cada circunstancia de la vida nos va mostrando una realidad espiritual. Y digo realidad espiritual porque uno mismo la tiene que vivir. Este año 2022 estamos preparando la Navidad, pero la realidad espiritual. ¿Cuántos de ustedes en sus familias están peleados, están disgustados? ¿Cuántos no van a vivir Navidad? Y estamos en la iglesia y venimos, cantamos, rezamos, pero esta personita que ni se me aparezca por acá, yo no quiero verla. Ven, ven, Señor, no tardes tanto, pero que no venga este. Así somos. Entonces uno está en ese conflicto emocional, porque es un conflicto emocional de decir: ven, Señor, pero con esta persona no. Y uno mismo a veces se va encerrando. Conmigo no vayan a contar ese día. Yo me voy a acostar a dormir a las 7 de la noche. Conmigo no cuenten. Ya mandaron el papelito. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven que te esperamos, pero conmigo no cuenten. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para conciliar la palabra alegría? Si no nos llenamos del espíritu de la Navidad, entonces seguimos en el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo? Tristeza, angustia, exclusión, pobreza, guerra, divisiones, acabar familias, droga, alcohol, todo lo del mundo. Entonces aquí es donde tenemos que ser humildes. Y esa palabra a veces no la entendemos porque no la queremos poner por obra. Uno tiene que dejar que la salvación en Jesucristo nos habite. Y uno tiene que poner una actitud distinta. Por eso los villancicos son una actitud de cantar, de alabar. Cuando uno haga la novena al niño Dios, el miércoles, cuando prendimos las velitas aquí, hicimos nuestro lucernario, prendimos una velita. Y uno a veces tiene que poner una actitud distinta. No porque uno no esté por dentro partido. Claro que uno a veces está incómodo. Claro que a uno a veces no le gusta ni cantar, ni que le pidan que lleve una cosa, un regalo. A uno no le gusta. Pero hay cosas que uno tiene que decir: bueno, si no lo hago esta vez, entonces ¿cuándo lo voy a hacer? Hay que hacerlo. Y uno tiene que tener disposición. A mí me parece que cuando los matrimonios llegan, es la primera palabra, la disposición. Y en la vida familiar sí que se necesita hoy. La alegría implica una disposición. Y una disposición física, espiritual, mental. Que uno diga: bueno, buenos días, buenos días. Pero hay gente que ni responde. Hay gente que no tiene disposición para nada. Está en modo amargura, en modo crítica, en modo desastre. La Navidad tiene que sacarnos de lo que no es de la luz. Entonces vengo al Evangelio, Salmo 145 hoy. Ven, Señor, a salvarnos. Y los primeros que piden eso son los oprimidos, los hambrientos, los cautivos, los que se sienten tristes. El Evangelio vuelve a retomar a San Juan. Hace 8 días hablaba de San Juan. Cuando San Juan dice: no, pues es que Él es el Cordero, Él es el Mesías. Véalo allí, Él es. Pero hay una cosa rara hoy. Y yo sé que de pronto otros van a hablar de lo que significa Juan. Pero miren que Juan el Bautista está en la cárcel y está pasando por un momento de crisis de identidad. Mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué le estará pasando a Juan? Si hace 8 días decía que era el Mesías, que era el Cordero, que era el Salvador, que era el que no le merecía ni siquiera desamarrarle las sandalias, y ahora tiene un momento de duda: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué? Porque uno a veces pasa por esto. Cuando uno está en el momento más triste, uno se hace preguntas. Y no hay que tener miedo a las preguntas.
Cuando uno pasa por los momentos difíciles, uno hace preguntas. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Y a veces nos pasa: Dios, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? Si tienes tanto poder, ¿por qué no me ayudas? Es una pregunta interesante que podríamos hacernos hoy. Juan el Bautista envía a los discípulos reciben una respuesta de Jesús, pero no vuelve a hablar Juan. Después ya lo van a decapitar, ¿se acuerdan? Le van a cortar la cabeza. Eso le pasa a uno en la vida. Hay momentos donde tenemos cuestionamientos en medio de las dificultades, y uno tiene también que decir: Señor, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Qué ha pasado en mi realidad? Y ustedes hoy, y yo también, tenemos que sacar la tristeza. Y hay preguntas que tenemos que liberarlas. Y hay cargas que no podemos tirarlas tan duro, porque podemos hacer daño a otros y nos podemos hacer daño a nosotros mismos. Uno a veces lleva esa carga del tiempo, y a veces, como dicen las señoras, una rabiecita menuditica, menuditica. Uno mantiene una rabiecita menuditica, menuditica contra todo. Entonces, ¿cuándo se va a liberar de eso? No hagamos daño, porque uno a veces tira la carga y puede aplastar a la otra persona. Pero a veces nos podemos aplastar nosotros mismos con las cargas de la vida. Juan el Bautista va a ser el precursor. Juan el Bautista va a ser el referente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Pero también Juan el Bautista va a abrir el camino del Señor para que entendamos la palabra salvación. Vamos a orar por esos momentos tristes que tenemos, cómo recuperar nuestra alegría en esta Navidad que se acerca, cómo sanar la herida que hay en tu alma para poder sentarte a la mesa con el que en este momento no quiere sentarte, cómo cerrar el capítulo de ese dolor que hay en ti, como le pasa también a Juan el Bautista. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? La crisis de la vida. Hay momentos donde la crisis nos hace dudar. Te invito a salir de ese momento de dolor, de crisis, de ese descontento, porque hoy es un día de alegría. Recupérala en tu espíritu, recupérala en tu actitud, en tu disposición. Recupera tu alegría en tu esencia. La Navidad es un tiempo para dejarnos salvar. Ven a salvarnos, Señor. Ven a salvarnos, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el hombre no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Los invito a hacer la profesión de fe en este tercer domingo del Adviento, cuando la luz de la alegría nos da la certeza de esperar al Salvador, y Él nos devuelve la alegría para continuar esta experiencia de la vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te invito a orar por alguien que está triste, por alguien que está pasando la enfermedad. La situación familiar no es fácil. No solamente las guerras, hay guerras silenciosas, de rutina, de arrogancia, de incapacidad de dar un paso. Eso entristece. De hijos soberbios que no les importa a sus papás, de papás soberbios que no les importa a sus hijos. Eso causa tristeza. De infidelidades. La Navidad de una familia donde una de las partes sigue la infidelidad es triste, porque es que uno no quiere hacer el cambio y hay cosas que tienen que ser distintas y hay cosas que uno tiene que decir esta Navidad: ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es la alegría verdadera que debo recuperar? ¿Cuál es la esencia de mi vida que en este momento pido al niño Dios cuando venga, a la Virgen María, en este domingo de la alegría? Empieza una semana sintiéndote bendecido por el Señor. Comienza esta semana en esa disposición interior, en esas palabras que te renuevan. Que el espíritu de la Navidad que se aproxima en este tercer domingo con la alegría de Jesús sea tu Salvador, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Ven a salvarnos. Salmo 145. Palabra clave de este domingo: ven a salvarnos. Vivamos la alegría del tiempo que se aproxima. Vivamos la alegría del cambio que puedes vivir. Siempre hay que estar dispuestos.